Somos los Fauchelis viajeros, Seba, Gigi, Samu y Frida. El sol pegaba fuerte sobre la llanura y la brisa del norte ya nos avisaba que estábamos entrando en un lugar especial. Después de varios kilómetros, el cartel nos dio la bienvenida. Al fin llegamos a Cafayate. Nos frenamos en el ingreso de la Ruta 40, en esa plazoleta clásica donde arranca la magia. Nos bajamos a estirar las piernas, encendimos la cámara para registrar el momento y nos sacamos la foto del recuerdo con el paisaje de fondo. Con la emoción a tope, volvimos a poner primera y nos fuimos directo hacia el lugar que sería nuestro refugio por los próximos días, el Hostal Amancay. Al cruzar la puerta, la calidad del lugar nos atrapó de inmediato. Un espacio tranquilo, pintoresco y con esa hospitalidad salteña que te hace sentir como en casa desde el primer segundo. Mientras acomodamos las valijas, volvimos a prender la cámara para registrar los rincones del hostal, para mostrarte dónde nos alojamos, para capturar algunas fotos de los detalles, el patio y la paz que se respiraba en el aire. Cafayate recién empezaba, pero la aventura ya prometía ser inolvidable. A la noche salimos a pasear, y en el centro de Cafayate está la Catedral Nuestra Señora del Rosario, justo enfrente de la plaza principal. Es una iglesia muy linda, y es uno de esos lugares que le dan ese toque especial al centro de Cafayate. Justo cuando estábamos ahí, tuvimos la suerte de escuchar las campanadas, que las tocan a mano, y la verdad que fue hermoso escucharlas en el medio de la plaza. ¿Está ahí tocando? Después seguimos recorriendo la feria artesanal de Cafayate, donde había un montón de cosas lindas hechas por artesanos de la zona. Había cerámicas, tejidos, ponchos, cosas de maderas, cuero, alpaca y un montón de recuerdos para llevarse. Y como siempre, Samu encontró algo diferente. En la plaza vio unos títeres en miniatura y se quedó mirando, porque eran chiquititos y divertidos. A la noche nos encontramos con unos amigos de Berizo, que estaban de viaje por ahí. Y nos fuimos todos juntos a una peña con música en vivo. Comimos una cazuela de cabritos y de postre, dulce de cayote con nueces. Todo riquísimo. Vida mi bien, veneno pa' aquel que sin nuestro amor tiraré nacer, porque el mí que no sé vivir sin tu querer. Y para terminar la noche, fuimos a una heladería y probamos helado de vino, torrontés y Malbec. Sí, helado de vino, y estaba buenísimo. Después de semejante día, nos fuimos a descansar, porque el día siguiente todavía teníamos un montón de lugares para recorrer. A la mañana siguiente nos levantamos con un día hermoso en Cafayate. Aprovechamos para tomar unos mates en el deck del hostal al costadito de la pileta. Después nos subimos al Focus y salimos rumbo a conocer una bodega. Para llegar tuvimos que hacer un lindo tramo por camino de ripio, siguiendo un arroyo. En algunos lugares hasta tuvimos que cruzar el agua con el auto. Y como el Focus es bastante bajito y suele tocar con las piedras cuando el camino está complicado, pasamos despacito y con muchísimo cuidado. El camino era hermoso. Íbamos rodeados de viñedos por todos lados. Como era invierno, ya no quedaban uvas en las plantas porque la cosecha ya había terminado, pero igual los viñedos se veían increíbles. Después de todo ese recorrido por el ripio, los arroyitos y los viñedos, finalmente llegamos a una bodega en altura, hermoso, con unos paisajes increíbles. Y ahí empezaba una nueva parte de nuestra aventura por Cafayate. En Cafayate, la vendimia generalmente se hace durante el verano, entre febrero y marzo, cuando las uvas están maduras y listas para convertirse en vino. Después de la cosecha, las plantas entran en una etapa de descanso durante el invierno, pierden sus hojas y quedan prácticamente pegaditas. Cuando empieza la primavera, las plantas vuelven a brotar, aparecen las primeras hojas y más adelante empiezan a formarse nuevamente las uvas. Así, durante el verano, llega otra vez la cosecha. En el camino también nos encontramos con ovejas y cabritos que cruzaban tranquilamente por el camino. Parecía que la ruta era de ellos. Y después de todo ese camino finalmente llegamos a la bodega. Apenas entramos nos sorprendió el lugar. Está en plena zona de viñedos y a unos 1700 metros de altura, rodeada de montañas y con unos paisajes increíbles. Acá aprendimos que la altura, el clima seco y la diferencia de temperatura entre el día y la noche hacen que las uvas tengan mucho sabor y aroma. Y algo que me pareció muy interesante es que la bodega está construida en distintos niveles para aprovechar la gravedad y así poder hacer parte del proceso del vino sin usar bombas. Acá se producen algunos de los vinos más conocidos de la zona,
como el torrontés, el malbec, el cabernet, el sauvignon y el tannat. Y ahora sí, vamos a conocer la bodega por dentro. Y obviamente no nos íbamos a ir con las manos vacías. Nos compramos unos vinitos para probar tranquilos después. Un torrontés, un malbec y un blanco dulce natural. Así que nos llevamos un poquito de Cafayate para seguir disfrutando en casa. Después de disfrutar Cafayate, dejamos Salta y agarramos la ruta 40 rumbo a Tucumán. Después de unos 40 minutos de viaje, llegamos a un lugar increíble, la ciudad sagrada de Quilmes. Primero, fuimos al museo para aprender un poco sobre los Quilmes y su historia. El museo fue inaugurado en el año 2018. Y adentro hay objetos, herramientas, armas y réplicas que muestran cómo vivían hace cientos de años. También vimos un documental que cuenta parte de su historia. Después salimos a recorrer las ruinas. La ciudad sagrada de Quilmes fue un lugar enorme donde vivió este pueblo durante muchísimos años. Construían sus casas con piedras, cultivaban en terrazas y tenían una fortaleza en lo alto del cerro. Además, los Quilmes fueron un pueblo que resistió durante mucho tiempo a los españoles. Y aparecieron las protagonistas inesperadas del paseo, las llamas. Había varias caminando sueltas por las ruinas, tranquilísimas, como si fueran las dueñas del lugar. Pero apareció Frida y empezó a ladrarles. Las pobres llamas se asustaban y salían corriendo. Al final, Frida parecía creer que las ruinas eran su territorio y que ella era la encargada de cuidar todo. Después de recorrer las ruinas, fuimos al Paseo de Artesanos, donde vimos un montón de cosas lindas y recuerdos típicos de la zona. Fue una visita buenísima. Aprendimos historia, conocimos un lugar increíble, vimos llamas y, como siempre, Frida nos regaló una de sus aventuras. Y después de tanta historia y tanto ladrido, seguimos viaje rumbo a Catamarca. Nos vemos en el próximo video, a ver qué aventuras nos esperan allá. Ruta en la sangre, el motor ya zumba, cruzando fronteras, que la vida no se detenga. Somos Seba, Shishi, Samu, Feuchelis viajeros dejando nuestra huella. Con mate y canciones la alegría se sella, por la pampa, la selva y la cordillera. Somos Seba, Shishi, Samu.